Pegar esta cosa. Pegar esto. Estamos hablando de enlace de microondas, un caso particular, es el caso de uso de satélites de comunicaciones, donde en el fondo tenemos dos posibilidades de configuraciones. Una es un enlace punto a punto, o sea, de una estación terrestre, se envía la señal al satélite que la envía de vuelta a otra estación terrestre. Eso es lo que se usa para telecomunicaciones, digamos, para, por ejemplo, aplicaciones de telefonía. El caso de, por ejemplo, DirecTV y otros proveedores de televisión vía satélite, funcionan por la vía de que hay un transmisor que envía la señal a un satélite y ese satélite lo transmite a muchos receptores. En realidad está claro de que las antenas no están perfectamente a escala, digamos. Esta antena transmisora de aquí es una antena grande y estas antenas de los receptores que ven ustedes acá en realidad son esos platos pequeñitos que se ven con logos DirecTV, que se yo, en las casas. Aplicaciones más importantes son, bueno, básicamente solían ser en realidad, porque eso ha sido suplantado lentamente, pero, o sea, no tan lentamente tampoco, sino que ellos han sido suplantados con fuerza por lo que es televisión, o sea, fibra óptica, submarina, básicamente. Lo más importante solía ser básicamente aplicaciones de telefonía y, bueno, internet internacional en aquellos tiempos cuando esto era así. Los buenos viejos tiempos, como dicen por ahí. Lo que tenemos, una posible configuración que podemos tener es algún satélite al cual nos conectamos desde varios sitios remotos, ¿sí? Es posible hacerlo, digamos, pero en realidad hoy día no es precisamente la configuración tradicional. En realidad lo que ustedes van a encontrar es que estos están conectados a través de algún proveedor de servicio y el proveedor de servicio maneja todo este show que puede hacer conexiones a través de satélite o fibra óptica o microondas o lo que sea, digamos, y eso para ustedes directamente es perfectamente es transparente. Características, rango de frecuencia de óptimo para satélites de 1 a 10 GHz. Debajo de 1 GHz hay bastante ruido de fuentes naturales. Por encima de 10 GHz la señal se ve severamente atenuada por la absorción de la atmósfera y por precipitación, o sea, lluvia, nieve, qué sé yo. O sea, en general los satélites usan este rango de frecuencia, 6,9 a 6,4 GHz y 3,7 a 4,2 para la bajada. Uno de los problemas que se produce con esto, en el fondo los rangos de frecuencia son un recurso básicamente no renovable, digamos así. Eso se ha ido saturando y por lo tanto se ha estado moviendo a rangos de frecuencias distintas. Aunque parte de eso en realidad se ha ido aliviando también por el hecho de que la transmisión satelital ha ido perdiendo importancia y ha sido suplantada, como digo, por fibra. Posiblemente el uso más importante hoy día de satélite es precisamente cosas como DirecTV, o sea, envío directo de señal de televisión y similares. Radio, digamos, o sea, radio
difusión. Los broadcast se refiere precisamente a difusión. La radio, en el fondo, funciona en frecuencias más bajas, y las frecuencias más bajas, como creo que les comenté, bueno, les comento ahora, básicamente se difunde en forma más bien omnidireccional, o sea, van todas las direcciones. En cambio, microondas, que son frecuencias más altas, funcionan más como líneas de luz y se enfocan, digamos. Radio, ondas de radio es el término que se usa para frecuencias en el rango de 3 kHz a 300 GHz, y la radio que nosotros conocemos usa un rango de 300 MHz a 1 GHz. O sea, aquí estamos metiendo en un saco de radio lo que es radio FM, radio de ultra alta frecuencia y las bandas de, digamos, televisión, y también algunas aplicaciones de redes. Dependiendo de la frecuencia, del largo de onda, de la longitud de onda, generalmente o sea, hay ciertos tipos de interferencias que vamos a discutir en un momento. ¿Sí? Otra cosa que se usa es infrarrojo. Básicamente, infrarrojo se usa utilizando básicamente LEDs que generan luz infrarroja no coherente, o sea, no son láser. Los equipos tienen que estar, digamos, tienen que tener una línea visual entre ellos, no penetra murallas y qué sé yo, y por lo tanto, en realidad, como la señal del caso se va a ver confinada a la pieza donde estamos utilizando el equipo, en realidad nadie le importa lo que usted haga en su casa. O sea, no se requiere permiso especial y nadie tiene que preocuparse de asignarse frecuencias, porque si no hay problema de traslado. ¿Qué cosas usan infrarrojo? El control remoto de la tele, por ejemplo. Esa es una aplicación de infrarrojo. Yo tengo, entre mis curiosidades por ahí, bueno, estos, ¿cómo se llama? Apuntadores con puro láser, digamos, que a diferencia de los tradicionales que funcionan con ondas de radio, funciona en forma infrarroja. O sea, hace exactamente las mismas funciones de poder avanzar, retroceder la pantalla, digamos, y qué sé yo, pero lo hace a través de luz infrarroja y no a través de ondas de radio. Es una curiosidad, en realidad, no es el único equipo de ese tipo que he visto alguna vez. Aquí tenemos una lista de las bandas de frecuencia, más o menos cuál es el uso que tienen. Ahí se habla aquí de la forma de propagación. Ground wave básicamente son ondas que siguen la curvatura de la Tierra. Lo mismo FW, y eso tiene la ventaja, eso que ustedes pueden, por ejemplo, como la onda del caso sigue la curvatura de la Tierra, porque básicamente, bueno, por efectos electromagnéticos que no quiero entrar en ellos acá, no tengo tan claro tampoco, ¿sí? Y la gracia que tiene eso es que yo puedo tener un transmisor en un punto y se puede básicamente recibir la señal más allá del horizonte. Eso es práctico, digamos, porque permite no tener tantos transmisores. Eso es la clase de rangos que usa, por ejemplo, la radio frecuencia. ¿Sí?
frecuencias más altas, aquí dice LOS, Line of Sight, o sea, eso significa que la, el receptor y el emisor tienen que estar en una posición tal de que se puedan ver, porque esas ondas de radio se eh, siguen más o menos la misma lógica que la luz visible. ¿Sí? Ground wave por debajo de 2 MHz, básicamente, como digo, ustedes tienen una transmisora acá y la señal se propaga básicamente siguiendo la curvatura de la Tierra. Y es el caso, digamos, de la radio AM, por ejemplo, lo que permite que yo pueda tener, por ejemplo, una radio AM, digamos, un emisor de radio AM, y eso no necesito tener otras estaciones que repiten la señal, sino que puedo básicamente llegar a distancias muy grandes. Es una de las ventajas del AM y por eso también en su época fue tan popular como medio de radio. Lo que le llaman Skywave Propagation, SW, se refiere a que la onda correspondiente se refleja en la ionósfera. La ionósfera es una capa de la atmósfera que está bastante, o sea, como lo dice el nombre, está llena de iones, digamos, o sea, átomos cargados, y esos átomos cargados, digamos, esa capa de aire con bastantes átomos cargados, refleja eh, esas ondas de radio que también se reflejan en el suelo. Y por lo tanto, básicamente, la señal sigue un camino como el zigzag, como el que está indicado acá, y también es capaz de llegar más allá del horizonte por esa vía. El tema es que las cosas anteriores no funcionan si es que la frecuencia es mayor que aproximadamente 30 MHz. En ese caso sí tenemos que tener una línea de vista, digamos, ver directamente al destino desde el origen. Refracción. Ya habíamos comentado algo respecto de esto. La velocidad de una onda electromagnética tiene una función de la densidad del medio a través del cual viaja. ¿Sí? Y eso significa que también, bueno, en todo caso habría que hacer un mono, digamos, y no tengo cómo hacerlo acá. Y si ustedes tienen una onda que está viajando a través de un medio y llega a un medio de una densidad más alta, en el fondo la dirección de la en que viaja la onda cambia. Eso es la refracción propiamente tal, o sea, eso es lo que habíamos comentado que ocurre, por ejemplo, en un prisma. Pero además, como habíamos comentado también, la velocidad de una onda electromagnética en un medio dado depende no solamente de lo que llama aquí la densidad del medio, sino que esa densidad del medio en realidad depende también de la frecuencia. Las reflexiones varía con la frecuencia de las ondas. Eh, el seno del ángulo de incidencia dividido por el seno del ángulo de refracción se conoce como el índice de refracción, digamos. La ley de Snell dice que eso se mantiene constante, ¿sí? Cuando, ¿cómo se llama? Cuando pasamos por un cambio abrupto de densidad del medio, ¿sí? Si es que el índice de refracción cambia en forma continua, no en forma abrupta, se produce no un cambio abrupto de dirección, sino que se produce un, un torcimiento, digamos, un cambio suave de dirección. Probablemente ustedes conocen
el efecto de estar viajando en algún día caluroso de verano, de estar viajando por una carretera y pareciera que más allá la carretera está mojada, está cubierta de agua. Lo que está ocurriendo ahí es que en realidad ustedes lo que están viendo no es luz que viene de la carretera, sino que la carretera está muy caliente la, por los rayos del sol y el aire que está más arriba está más frío. Y eso hace que los rayos de luz que vienen básicamente del cielo, en vez de ir a dar a la carretera, se doblan y les llegan a ustedes a los ojos. Y eso parece que se estuviera viendo como que se estuviera reflejando en una superficie de agua, por ejemplo, se estuviera reflejando el cielo. Por eso uno ve eso, o sea, lo que llaman un espejismo, digamos, ¿sí? Un chascarro entretenido respecto de esto ocurrió en una gran conferencia que organizaron en Nueva York, precisamente de redes, y era una conferencia a la que estaban asistiendo varios cientos de personas, y era tan grande, digamos, el evento que simplemente era imposible acomodarlo en un solo edificio, y por lo tanto lo que hicieron los organizadores del evento, no recuerdo lamentablemente en este momento que lo quiera, eh, arrendaron básicamente dos edificios, dos hoteles, me parece que eran edificios básicamente uno al frente del otro a través de una calle. Y como estábamos hablando de un evento importante, internacional, de gente con Putin, y la idea era instalar una red local, digamos, que permitiera a todos los participantes estar conectados a la red fluidamente y estar conectados entre ellos. Y para ello instalar un enlace de microondas entre los dos edificios, digamos, estamos diciendo de este lado de la calle al frente, básicamente. Instalaron el cuento la tarde, la noche antes del evento, digamos, lo probaron, funcionaba maravillosamente bien. Llega el primer día del evento, fracaso total. La red simplemente no funcionaba para nada. Los técnicos a cargo de la instalación de red, obviamente de cabeza con la cuestión, revisaron, midieron, verificaron, la cuestión no funcionaba, decidieron entonces cuando el evento terminara, para no interferir con el funcionamiento del evento, ir y calibrar cuidadosamente todos los equipos y asegurarse de que las antenas se, ¿cómo se llama?, se comunicaran bien una vez que el evento hubiese terminado en la tarde. Dicho y hecho, hicieron un trabajo de joyería para ajustar las cosas de manera que funcionara tiki-taka, lo probaron de todas las maneras que se les ocurrió, todo funcionaba maravillosamente bien. Llega el otro día, media mañana, no hay red. A esta altura del partido ya se empezaron a desesperar, ya les queda un día de evento solamente, de la noche nuevamente desarmaron todo el cuento, lo armaron de nuevo, lo probaron y toda la cuestión, todo, pero funcionaba maravillosamente bien, perfectamente perfecto. Y el último día del evento, nuevamente a media mañana, red caput. Pasado el evento, analizaron con más calma lo que había pasado, del papelón que habían hecho, y llegaron a la conclusión que lo que les había pasado era que ellos habían hecho los ajustes en la noche y hacían que el emisor y el receptor se apuntaran directamente en la noche, cuando hacía frío. Era verano, en el verano en Nueva York hace un calor espantoso, y la diferencia, digamos, de
de densidades del aire entre abajo, digamos, y más arriba, hacía que las ondas de radio, que también se refractan como la luz, digamos, seguían un camino curvo y justo no le apuntaban al receptor correspondiente. Así que ahí tenemos un resultado de esto. O sea, esto no es tan varía, digamos, con cosas que uno no, no, ¿cómo se llama? No, uno no cree que funciona como tal. Uno de los temas que también por lo demás afecta ondas de radio, que para nuestro efecto es beneficioso, digamos, el hecho que la densidad de la atmósfera, como ustedes bien saben, disminuye con la altura. Y por lo tanto las ondas de radio, en realidad en vez de seguir una línea recta, se curvan un tanto y siguiendo la curvatura de la Tierra. Y por lo tanto las ondas de radio en realidad tienen un alcance mayor que el que uno esperaría por razones puramente geométricas. O sea, como dice, tenemos un horizonte óptico que es este, hasta aquí llega donde podemos llegar con la luz visible, pero el horizonte de radio, que la onda de radio sigue una curva como esta, está en realidad acá, que es donde alcanzamos a llegar todavía con la onda de radio. ¿Sí? No son idénticos. En todo caso, la diferencia tampoco no es tan grande como la que se muestra aquí, digamos, pero hay una diferencia, que es relevante. ¿Sí? La emisión, bueno, esto es microondas y en general todo este tipo de cosas, digamos. Las microondas tienen el problema, tengo estas dos antenas acá, que se está enviando señal directamente por efectos tales como, qué sé yo, cambios de densidad del aire por temperatura, qué sé yo, también van a haber algunos rayos que van a seguir una línea un poco curva, como la que aparece ahí arriba, pero también van a haber situaciones de ondas que derechamente llegan a un punto intermedio y se reflejan. El resultado final de esto es que si aquí envío una señal, esa señal va a estar llegando básicamente en castellano, digamos así, en simple, va a estar llegando una vez directamente, una vez un poquitito retrasado porque siguió el camino ahí arriba, y otra vez un tanto más retrasado porque siguió el camino de abajo. O sea, la señal en el fondo va a llegar un tanto degradada por efecto de lo que llaman interferencia multicamino, multipath interference. En este caso no es tan grave. La situación sí es, y aquí lo está planteando como radio móvil, que es también un efecto que obviamente afecta a cosas tales como la telefonía celular, que en fondo también son radios móviles. Tenemos una antena que transmite y al equipo móvil, en este caso el auto que tenemos acá, le llega la señal directa, uno, le llega la señal que pueda estarse reflejando de edificios, de cerros, fundamentalmente edificios, digamos que son superficies planas y por lo tanto actúan más como espejos distintos y por lo tanto en realidad al auto le está llegando la señal en este caso, en este ejemplo particular, 3 veces. Una vez en forma directa, una vez del edificio del fondo y una vez del edificio de la derecha. Y eso en el fondo se traduce en que la señal se degrada.
Eh, bueno, un par de efectos adicionales los vamos a ver un poco más adelante, digamos, pero ese es el punto. O sea, estos son los temas que tenemos acá. O sea, tenemos eh, y una cosa que todavía entra acá, digamos, que no hemos discutido, que cuando se hizo esto todavía era muy nuevo y ahora ya se ha hecho sumamente importante. Tenemos por un lado medios de transmisión guiados, que básicamente es alguna clase de, entre comillas, cable. Ahí estamos hablando de cosas tales como par prensado, cable tradicional, digamos, cable coaxial, como un cable, como les comentaba, que se usa en lo que son instalaciones de televisión por cable, por ejemplo. Se usan también en algunas comunicaciones de redes, pero el uso ha ido decayendo porque el cable coaxial es más o menos complicado de manejar. Y finalmente la novedad del año que la está llevando cada vez más porque permite tasas de datos muy altas, es bastante liviano, digamos, con respecto al cable de cobre, por ejemplo, es lo que es fibra óptica. Es más liviano, tiene mucho mayor alcance y permite tasas de datos mucho más altas. Ahí, en el fondo, la señal, los datos, viajan a través de ese medio, guiados por ese medio, o sea, no se pueden escapar, digamos. Tienen la ventaja de que como la señal está confinada al medio, no hay una pérdida por razones, llamémoslo así, geométricas, o sea, no es que la cosa se disperse para todos lados, sino que sigue un cierto camino bien particular. Tiene la ventaja también de que no es tan fácil, digamos, para un tercero llegar a interceptar las comunicaciones, tiene que de alguna manera estar al lado del cable por lo menos y pues probablemente incluso intervenirlo de alguna manera para, eh, digamos, pinchar la comunicación o interferirla. La desventaja que tiene obviamente es el tema del costo. Básicamente tengo que pagar por un kilómetro de cable si quiero unir dos sitios que están a un kilómetro de distancia. Posiblemente voy a tener que pedir permiso y eso significa que hay que pagar generalmente para poder pasar por lo que se llama derecho a vía, para pasar por terreno que pertenece a terceros. Voy a tener que instalar postes. Hay una serie de costos, digamos, que son básicamente proporcionales a la distancia que estamos cubriendo. Bien, comunicación inalámbrica, hablamos de antenas, hablamos de microondas terrestres y satelitales, y hablamos de radio, estamos hablando de radio en términos amplios, o sea, de radio AM, FM, televisión abierta, qué sé yo, todo eso cae dentro de la categoría de radio acá. Usa transmisión sin medio guiado, sin alambre. Wi-Fi, que es lo que estamos usando nosotros comúnmente hoy día en casa para conectarnos a la red, también cae dentro de esta categoría. Y por lo demás, dentro de esto mismo también cae en todo lo que tiene que ver con la telefonía celular. La telefonía celular funciona a través de ondas de radio, área de microondas en el fondo, ¿sí? Y es sin alambre, o sea, también es broadcast radio en ese sentido. Una mención especial, como decía, merece el uso de infrarrojo para comunicaciones. Infrarrojo tiene la ventaja de que los equipos transmisores y receptores son bastante simples, baratos. No manejan grandes tasas de datos, pero
Si lo que estamos hablando es un control remoto que tiene que transmitirle a la tele que lo que estoy haciendo es apretar el botón número 7, no es mucho lo que se requiere, digamos, en términos de tasa de datos a ser transmitida. Así que ahí, para eso se usa. Y tiene la característica que para ese tipo de aplicaciones incluso se transforma en una ventaja casi, el hecho de que la luz infrarroja es absorbida por las murallas y también en gran medida por el vidrio, y por lo tanto básicamente la transmisión queda circunscrita a la pieza donde estoy. O sea, si estoy viendo tele, no sé, en el living, digamos, y me pongo a cambiar el canal, eso no le cambia el canal a la persona que está viendo tele en la pieza al lado. La situación de Wi-Fi, que ustedes también conocen, es diferente. En el fondo, por ejemplo, en este caso en mi casa yo tengo repetidor, no repetidores, un access point Wi-Fi que me entrega el proveedor de internet. Está en otra pieza, hay varias murallas entre medio, digamos, y sin embargo la señal llega sin mayores problemas acá. ¿Sí? También eso es transmisión inalámbrica. Propagación de estas cosas, bueno, vimos que la forma en que se propagan las señales de radio dependen de la frecuencia. Se propagan básicamente a través de la atmósfera, no se propagan, por ejemplo, a través del agua, solamente por el aire o por el vacío. ¿Sí? Frecuencias bajas, tenemos el fenómeno de ground wave, que básicamente la onda sigue la curvatura de la Tierra. Para frecuencias intermedias tenemos el fenómeno skywave, que básicamente significa que la señal se refleja en la ionosfera y se refleja también en la superficie de la Tierra, y por lo tanto básicamente queda de alguna manera atrapada entre esas, esas dos superficies, digamos, y por lo tanto también es capaz de ir más allá del horizonte. Y finalmente frecuencias más altas, incluyendo también particularmente lo que es luz y otras cosas por el estilo, se transmiten a través de lo que llaman line of sight, o sea, tiene que ser capaz de ver el receptor desde el emisor para poder comunicarse. Las ondas de radio siguen casi al pie de la letra la propagación de la luz. Si usted puede ver la otra antena, entonces pueden comunicarse. Si no puede verla, porque hay un edificio entre medio, porque está el horizonte, porque hay un cerro, porque hay árboles, eso normalmente significa que no se puede alcanzar. Para las frecuencias relativamente altas que tienen que ver con line of sight, tenemos efectos de absorción atmosférica. Estos son rangos de frecuencia en los cuales la atmósfera absorbe un tanto de la energía radial. Tenemos el problema de multipath, o sea, emitimos y al receptor le llega la señal con rebotes de posiblemente varios lugares, digamos, y problemas de reflexión también, el hecho de que la digamos, aire con las distintas temperaturas tiene distintas densidades y eso tuerce las ondas. Eso es nuestro capítulo número 4. No sé si hay alguna consulta, déjenme ver si es que en chat se ha pronunciado alguien. No había nadie que dijera nada.
participantes. No hay que ser pronunciado tampoco. Bien, no hay más que comentar acá. Sabemos esta cosa y vamos entonces a nuestro capítulo número 5. Como les decía, a mí no me interesa que ustedes se sepan estas cosas de memoria, sino que nos interesa tener alguna idea de qué diablos es lo que está pasando, qué es lo que pasa en detalle, digamos, con lo que es microondas y qué sé yo. Eso es tema para el ingeniero que está a cargo del enlace de microondas. Nosotros estamos preocupados más que nada de temas que están en las capas más arriba. Estamos discutiendo la capa física del asunto. No hay alguna idea de qué lo que está pasando aquí. Técnicas de codificar cosas, digamos. Tenemos el mono general, es que hay alguna señal digital